La historia que aterrorizó al mundo. La guerra de los mundos. Esto supongo que relatará, no será la peli, será el hecho real, ¿no? Esto creo que fue como una broma en la radio, ¿no? De Estados Unidos que se fue de las manos, si no me equivoco. Que estaba como la radio simulando de que nos estaba invadiendo una civilización alienígena y había mucha gente que se lo creía, que rollo, que llegó gente a quitarse la vida y cosas así, si no me equivoco. Sí. Y si me equivoco, que me corrija ahora Davichenko. Pero fue una prank, ¿eh? La primera prank de estas de YouTube, broma a mi novia sale mal, fue la primera de la historia. Broma a mi sociedad sale mal. Os pregunto cuál es la obra de ciencia ficción más influyente de la historia, muy probablemente cada uno me digáis una diferente. Pero primero tendríamos que La acotar primera cuándo broma surge el viral, género de sí, la ¿eh? ciencia ficción. Dejando de lado la semántica y las obras que podrían remontarse incluso a la época clásica, si nos ponemos a hablar en serio del tema, la mayoría coincide en que la primera obra no fue otra que Frankenstein, de 1818, escrita por Mary Shelley. Aquí ya estaba todo lo que caracteriza a este tipo de historias, los límites de la ciencia, las cuestiones éticas, conceptos que si bien no son posibles, sí que se sostienen sobre una ciencia real, es decir, que el siglo XIX es el origen de la ciencia ficción, algo totalmente lógico. Los avances del siglo de la industria fueron La ciencia micción. La ciencia micción, ¿sabes? Que eso es mear, miccionar. La ciencia micción, Dios, soy down, tío. ¡Epa! ¿Has visto? Ahora te deja poner el comentario. O sea, el comentario que pone te lo lee. vertiginosos. Todo parecía posible, y en el que el progreso científico parecía A partir del ilimitado. segundo mes pone Dentro de que los se grandes puede de leer esta el época, mensaje tampoco que podemos pones. pasar por alto a Julio Verne, un hombre que influenció a todo lo que vino después, y que bajo todo punto de vista estaba adelantado a su época. Obras como Viaje al centro de la Tierra a la Viaje al Luna, centro de la Isla Tierra, misteriosa, tío. 20.000 lenguas de viaje submarino. Estas historias ya combinaban aventuras, imaginación y conocimientos científicos de la época. ¿Cuánto daño hizo Viaje al centro de la Tierra? Porque popularizó lo de la Tierra hueca, ¿eh? Hasta el punto que es bastante probable que la imaginación de Verne inspirase a ingenieros y científicos de la época, a la hora de crear nuevos artilugios que en la década de 1870 Y no eran Viaje más a Perú. Bueno, Viaje a Perú no es de ciencia ficción, es de terror a secas. que pura especulación. Por poner algunos ejemplos, tenemos el submarino Nautilus, de 20.000 leguas de viaje submarino, que inspiraría a los submarinos modernos, o el Albatros, de Rómulo el Conquistador, que inspiraría a los dirigibles. Dios. No por Literalmente crearon tecnología porque lo vieron en un puto libro que les encantó. nada, la estética de los mundos de Verne es el pilar fundamental del género steampunk. Dejando de lado a nuestro francés favorito, existe otro titán de finales del 19 Por eso ahora se ha creado la inteligencia artificial. Porque ha salido Jujutsu Kaisen y la gente dice, Dios, cómo me gusta la inteligencia artificial que está escribiendo este manga. Y por eso han sacado la IA también. Es como estos inventos que estamos viendo aquí. que sacudió el género de la ciencia ficción. El protagonista del vídeo de hoy, como no, me refiero Viaje al a británico Murcia. H.G. Wells. La Es máquina lo del mismo. tiempo, la isla de Dr. Moreau, el hombre invisible. El impacto de estas historias en la ciencia ficción La isla de Doctor Moreau, ¿eh? Esa fue la que inspiró la isla Epstein. contemporánea es monstruoso. Prácticamente cualquier obra de ciencia ficción moderna bebe de alguna de estas historias, pero obviamente me estoy dejando la que puede que sea la más conocida, influyente y brutal de todas. La Guerra de los Mundos, publicada en La Guerra 1898. de los Mundos, En esta che. historia, Wells nos plantea qué ocurriría si un buen día unos seres de otro mundo, con una tecnología mucho más avanzada, se presentan en nuestro mundo con ansias de conquista. Una idea que para nosotros hoy en día puede parecernos hasta quemada. En aquella Sí. época era revolucionaria Está y muy horripilante trillado. para un lector decimonónico promedio. Pero es que incluso hoy en día, más de 100 años después, este libro sigue siendo escalofriante. Literalmente parece que lo escribieron ayer. La forma en la que Wells narra los eventos de la invasión marciana es casi documental. No tiene nada que envidiarle a cualquier novela moderna. Es simplemente una de las mejores novelas de ciencia ficción de la historia. El padre de las invasiones alienígenas, ¿eh? Una obra atemporal. Así que al día de hoy acompañando a explorar La Guerra de los Mundos, la novela primordial que trata una invasión extraterrestre como lo que sería, una masacre, una lucha por la supervivencia donde lo mejor y lo peor de la humanidad saldrá a la luz. Sí. Pero bueno, no os robo Si lo pensáis bien, en nuestro planeta ya hemos vivido una invasión alienígena, o sea, entre comillas, ¿no? Cuando los europeos llegaron a América, eso era una potencia tecnológica y militarmente muy superior, arrasando a una sociedad no tan avanzada, ¿no? Es esencialmente una invasión alienígena, ¿no? más el tiempo. Igual están inspiradas en eso originalmente. Comencemos nuestro viaje por la campiña inglesa.
Tomemos un té con pastas y preparémonos para enfrentar al fuego del cielo. Ahora si Sin nos más invaden dilación, los aliens sería cliché, tío. Ya no tendría gracia, ya no tendría gracia. comenzamos. Ahora está de moda que nos invada la IA, ¿sabes? Ahora está de moda que sea la era de Ultron, pero bien hecha, no como la mierda en la peli esa. Esto es un Dios. turista en tu pueblo. Está de moda eso, la IA. Ahora estamos en la era de la IA. Malvada, ¿sabes? La era Skynet. Los acontecimientos comienzan con unos misteriosos cilindros que han caído del cielo cual meteoritos alrededor de Londres. Los lugareños de la campiña No, inglesa tío, el se acercan Chocas trajo curiosos la al paz, es extraño verdad. objeto. A medida que pasan las horas, una multitud se va formando alrededor de esas misteriosas estructuras. El ambiente comienza a parecerse a una feria o un circo rural. La IA malvada surge de los bots de novias virtuales. Tengo que descargarme. Al contrario, tengo que desinstalar a mis 80 novias virtuales. El protagonista Que ya no me cabe ni una foto más en el móvil. anónimo, un hombre que se dedica a escribir artículos filosóficos y que tiene la astronomía como hobby, también se presenta allí. Los titulares de Londres hacen correr la voz. Mensaje recibido de Marte. Extraordinaria historia procedente de Woking. El ambiente festivo y la curiosidad Eran de Marte, es los de la surrealista Guerra de para el los lector Mundos. moderno. No hay una comitiva oficial, ni fuerzas armadas, ni científicos acordonando la zona, simplemente una serie de pueblerinos curiosos que tratan este objeto alienígena como un evento fortuito, una curiosidad, como un eclipse o un cometa, como una ballena varada en una playa. Puede que solo nuestro protagonista sea consciente de la significancia del objeto. También es un tópico muy expandido en los escritores de la época, a la hora de representar a la gente del campo, personas tranquilas y afables, que disfrutan de los pequeños placeres de la vida y que viven apartados de la locura urbana de las grandes urbes industriales. Nadie más feliz que una persona que vive en un pueblo. Esto es verdad. Esto es verdad. Pero también Y cuando vas a una ciudad grande, ¡buah! No se nota la diferencia, ¿eh? En un pueblo y una ciudad grande de la gente. En la ciudad grande, ¡fua! Yo he ido muchas veces, tío, a Barcelona. A Madrid he estado un par de veces. O sea, esas son las dos ciudades más grandes de España, ¿no? Siempre que voy, tío, la gente está pinzada de la cabeza. Hay muchos locos, tío. Que luego en el pueblo no hay, ¿sabes? son gente inocente Yo lo siento. Quizás porque me he criado en un pueblo y cosas así. Y he crecido en un pueblo, pero buah, yo no sería capaz de vivir en la ciudad, ¿eh? No sería capaz. e ignorante de la oscuridad del mundo. Los hobbits de la Tierra Media del señor Tolkien siendo un ejemplo extremo. Pero esta tranquilidad está a punto de quebrarse. El cilindro comienza a abrirse, desenroscando uno Yo he llegado a tener chats virtuales con bots, pero eso fue hace 2 años. Tío, Calamity, tío. Pero... Se vale tener secretos, ¿sabes? O sea, se puede tener secretos. de sus extremos, y lo que emerge del oscuro interior es algo directamente sacado de una pesadilla. La multitud que rodeaba al objeto con expectación hace apenas unos segundos comienza a gritar y a huir despavorida frente a la obscena presencia de la criatura. Sí, sí. Nuestro protagonista no es menos Dios, este es y el sale bicho. corriendo en dirección a los árboles. Al girarse presencia una figura al borde del cráter del Dios. cilindro. Es un hombre que ha caído dentro del hoyo durante la estampida y que trataba de salir desesperadamente de allí. De repente la silueta desaparece y se escucha un grito lejano. Esa cosa lo ha agarrado. Hostia. Yo pensaba que nos harían los bichos. Pensaba que solo se veían como las naves esas. Quizás por la película, ¿eh? O algo así. Antes de nada, Que creo eso, pero... señalemos lo evidente. Seguramente muchos de vosotros, como es mi caso, conocisteis la historia de la Guerra de los Mundos gracias a la película de 2005 de Steven Sí. Spielberg. Yo lo conocí por la parodia de Scary Movie 4. Esta. La conocí por Scary Movie 4, que salía parodiada la Guerra de los Mundos. Con Tom Y luego me enteré de que había una peli. Y luego me enteré de lo de las radios, ¿sabes? Cruise como protagonista, Y luego me enteré que era un libro. O sea, fui al revés. que por cierto, además de ser Literalmente me enteré de su existencia en orden anticronológico. muy buena, hasta cierto punto es una adaptación muy fiel a la obra original. Pero obviamente la novela de Wells no estaba ambientada en el siglo XXI, sino que se desarrollaba en el año 1900. Es decir, que teniendo en cuenta que la historia se publicó en 1898, aquí Wells aplicó la clásica de la ciencia ficción, en un futuro no muy lejano. Solo que aquí son Un futuro no muy lejano, pero ese futuro era el año 1900. Que para nosotros eso es súper arcaico. solo Es curioso, ¿eh? 2 años, para hacer que el lector se meta en situación. ¿Qué ocurriría si dentro de 2 años recibiésemos una visita extraplanetaria nada agradable? Es como la El gente caso que es se que no hizo tenemos fan de Dragon Ball por Daima. Nadie hizo eso. Nadie se hizo fan por esa mierda. un mundo contemporáneo con toda su Por Super sí, pero por Daima no me lo creo. parafernalia militar, enfrentándose a los aliens, algo que hemos visto en infinidad de obras.
sino que tenemos una sociedad victoriana haciendo frente a una amenaza casi inimaginable para ellos. Aquí no hay ni tanques, ni carros de combate, ni misiles, ni vehículos blindados. Todo es mucho más napoleónico, podríamos decir. Los casacas rojas avanzando hacia la muerte, los húsares explorando las posiciones enemigas, la artillería posicionada en zonas elevadas. Dios. Todo Mola, rollo, así... Es que es como ciencia ficción, pero en la Primera Guerra Mundial, tío. Mola. esto Siempre se hace rollo en la Segunda Guerra Mundial. Pero en la Primera Guerra Mundial es como la gran olvidada para hacer ciencia ficción en ella, ¿sabes? hace que la historia se sienta mucho más tensa, desesperada, como si la humanidad no tuviese ni una oportunidad. Otro de los aspectos que subraya lo diferente Rápido, dime el nombre del malo de Daima. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo de cómo se llamaba, tío. Bueno, la mala era Doctor Arinsu, ¿no? que es Y luego estaba el otro, que era el Goma, ¿no? Se llamaba el Rey Goma, ¿no? este escenario es la falta de comunicación. Hoy en día estamos sobresaturados Goma, con ¿ves? información. Che, no soy turista. Lo sabía. Solo que he tardado un poco. Si ocurre algo en China, un minuto después ya lo sabe el resto del mundo. No, Moro es de A finales Super. del 19 esto Moro es el villano de Super y el de Barcelona. no era así. En 1898 ya existían los teléfonos, pero no estaban presentes en las casas ni por asomo. Era más común encontrarlos en edificios burocráticos. El caso es que la comunicación estaba mucho más restringida y las noticias viajaban despacio. Es uno de los aspectos más escalofriantes de la historia y que de verdad reflejan cómo era el mundo de la época. Moro es el Un de pueblo Ceuta. puede haber sido masacrado y el siguiente no se ha percatado de nada. Buah, pues para no percatarte de nada con los bichos estos gigantes, también es loco, ¿eh? O sea, vale que no haya teléfonos, ¿no? O que haya un teléfono, yo que sé, igual hay uno en el ayuntamiento y otro en la comisaría de policía, ¿no? Y ya está. Pero aún así, tío, los pueblos no están tan lejos, como para no enterarte de esto, ¿sabes? Y cuando por fin descubren lo que está sucediendo, ya es demasiado tarde. Los marcianos han llegado. En el libro también se reflejan perfectamente varias líneas de pensamiento científico de la época. Para empezar, como sabréis, los aliens que invaden la Tierra en la Guerra de los Mundos son marcianos. Son marcianos, Vamos, que tío, yo no lo sabía. Yo pensaba que eran de un planeta desconocido. vienen de Marte. Claro, para nosotros hoy en día es una estupidez. Pero en la época la idea de que La los guerra de los mundos va a realizar en astros Caverso. de nuestro sistema solar Tampoco podían es estar difícil. poblados por otros seres era muy popular. En el caso de Marte, esta idea se reforzaba con las observaciones de lo que parecían ser cañones y deltas formados por ríos, Sí. además de manchas que algunos atribuían a vegetación nativa, por no hablar de las famosas caras de Marte, que a más de uno les podrían parecer construcciones faraónicas llevadas a cabo por alguna civilización marciana. Vamos, no por nada, apenas unas décadas después, en 1917, Edgar Rice Burroughs publicaría su novela Una princesa de Marte. John Carter, para que me entendáis. Pero los marcianos y el Marte de las novelas de Burroughs pecan de ser demasiado antropomorfos, hasta el punto que una de las razas principales, los marcianos rojos, son directamente humanos bajo Son humanos rojos. cualquier escrutinio. En el caso de la Guerra de los Mundos de Wells, los marcianos se sienten verdaderamente Dios. alienígenas. Es bastante gracioso cómo la imaginación de un hombre de finales del 19 puede crear diseños más originales y Smash a ajenos a la este. vida terrestre que la gente de los años 50 y 60, con sus famosos hombrecillos grises. Este sí que da miedo. Este sí que da miedo y no es marciano. De hecho, incluso el propio Wells hasta cierto punto ridiculiza en la historia a aquellos que piensan que un alienígena sería como nosotros, pero de color Sí. verde o otra pequeña característica exótica. Cuando el protagonista de la historia observa por primera vez Literalmente se acaba de reír de los namekianos, ¿eh? Se ríe de los que piensan que son como nosotros, pero de color verde. a un marciano emerger de uno de sus cilindros, siente náuseas y un horror paralizante. No se esperaba una criatura de estas características. Creo Parecen bichos de Lovecraft, sí que es verdad. que todo Bueno, se parece a Cthulhu, ¿no? el mundo esperaba ver salir allí a un hombre, posiblemente un poco distinto a nosotros los terrestres, pero un hombre en todas sus partes esenciales. En su lugar los marcianos son seres de aspecto de medusa, de piel Dios. gris aceitosa, armados con tentáculos Son literalmente pulpos. Son pulpos, pero con ojos de pájaro y con pico de pájaro. Pero son pulpos, tío. que se retuercen, un digamos rostro con grandes ojos y una especie de pico donde debería estar una boca. La biología de los marcianos de la Guerra de los Mundos tiene una razón de ser. No tienen este aspecto de medusa Pachi, simplemente ¿eres para tú? hacerlos repulsivos. Así se ve el Pachi. Sus cuerpos son endebles Así y se ve. gelatinosos, tanto así que apenas pueden moverse torpemente arrastrándose bajo los efectos de la gravedad terrestre. Sus ojos completamente desproporcionados, una adaptación a la poca luz marciana. Aquí se nota que Wells estudió biología en el Royal College of Science, de Londres. De hecho, Ah, que era biólogo. Wells. George Wells. tuvo Ok. como profesor ni Entonces eso tiene mucho sentido. más ni menos que a Thomas Henry Huxley,
uno de los biólogos más importantes Lo que pasa es que, claro, hoy en día es imposible pensar que hay vida en Marte. de la época, y que era conocido como el Bulldog de Darwin, por defender con capa y espada la teoría de la evolución de Charles Darwin. Podemos considerar a los marcianos de la Guerra de los Mundos como uno de los primeros ejemplos de biología o evolución especulativa. Wells también establece Es que son como un críptido, tío, que son medio pulpo, medio pájaro. un contraste importante mediante estas criaturas. Los marcianos representan una posible evolución extrema de la inteligencia, en la que el cerebro y la capacidad de manipular se vuelven más importantes que la fuerza física. Por eso son todo cabeza y tentáculos, cerebros y miembros para manipular el mundo. La tecnología marciana también es uno de los focos principales de la historia. Es muy interesante cómo Wells describe unas tecnologías que tenían que sentirse futuristas para la época, pero que para nosotros hoy en día la verdad que se sienten un poco retro o steampunk. Para empezar, ¿cómo llegan los marcianos a la Tierra? En 1898 no existían los motores a reacción, ni siquiera habían aparecido los primeros aeroplanos. Es verdad. ¿Qué tecnología habrá imaginado que habrán usado? Es verdad. Si no existían los aviones en esta época, es cierto. Y ni hablemos de naves espaciales. Pues aquí Wells se inspira claramente en De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. ¡Hostia! Al comienzo Con un de la cañón. historia, el protagonista, que tiene la astronomía como afición, observa que en Marte se están dando varias explosiones. Al principio, tanto él como la comunidad astronómica las describen como actividad volcánica, pero Es como Da Vinci investigando para sus obras. Da Vinci estudiaba cadáveres y Wells estudiaba para imaginar una evolución de los más marcianos. tarde Bueno, pero yo creo que Wells lo sabía de base y Da Vinci era un loco que investigaba a propósito. cuando nos damos cuenta que esas explosiones en realidad son disparos de artillería estelar, un cañón monstruoso que catapulta un proyectil hacia la Tierra. Literalmente, los vehículos o cápsulas conocidas en el libro como cilindros se asemejan mucho a un proyectil de Pero esto es como muy... Bueno, también es de la época, ¿no? Pero lo tienes que disparar para que llegue al destino, ¿no? Pero cuando llega al destino, ¿cómo vuelves? Porque claro, en la Tierra no hay ningún cañón de esos de disparanaves espaciales. artillería gigante. Otros de los ingenios alienígenas son sus armas, desde un rayo de calor invisible que hace combustionar prácticamente cualquier material con el que entre en contacto, y hasta el humo negro, más parecido a una niebla líquida que mata a todo aquel que lo respira. Gas Una idea mostaza, ¿no? profética de Wells, si tenemos en cuenta los horrores que se desarrollarían en Europa poco más de una década después mediante armas químicas, como Sí, predijo el gas mostaza, ¿eh? el famoso gas mostaza. Las comparaciones con la Gran Guerra, que destruiría el continente en un futuro cercano, no acaban aquí. Los desplazamientos masivos de la población frente al avance de una fuerza imparable es muy similar a lo que ocurría en la Primera Guerra Mundial con los refugiados y desplazados, siendo la enorme migración de Londres y alrededores una de las partes más agobiantes del libro, una marea humana avanzando sin parar hasta donde alcanza la vista, dejando detrás a aquellos que no pueden continuar, sabiendo que detenerse significa Hizo foreshadowing antes que Oda, sí, es verdad, ¿eh? Oda no inventó nada. ser carbonizado en el mejor de los casos. Otro símil sería cómo las nuevas tecnologías destruyen todo lo asumido. Las tecnologías de la Gran Guerra Antes incluso de que existiera el padre de Oda. pusieron contra las cuerdas el pensamiento militar del viejo mundo. Las ametralladoras, la artillería pesada, los tanques, los aviones de combate, los submarinos, las movilizaciones masivas. Al igual que en la novela, cuando los seres humanos descubren que sus Es verdad que son como tanques, pero es que claro, en esa época cuando él escribió el libro aún no existían los tanques. Los tanques empezaron a existir, si no me equivoco, al final de la Primera Guerra Mundial. armas tradicionales apenas sirven contra los marcianos, todo lo que han aprendido a lo largo de las generaciones queda obsoleto. Todo esto me hace pensar que ese Lo predijo todo. mito de que las grandes potencias en 1914 no sabían que estaban caminando hacia el desastre no es más que romanticismo. No solo por la guerra de los mundos, sino por un género literario conocido como literatura de invasión. Una especie de miedo colectivo a una invasión de Gran Bretaña y a un conflicto mundial que parecía que empezaba a asomar las orejas y que era reflejado en la literatura de la época. Pero dejando de lado el zeitgeist británico, el símbolo de la guerra de los mundos son sin duda los trípodes. Estas máquinas de guerra marcianas de 30 metros de altura son la punta de lanza de la invasión. El diseño de estas máquinas es legendario. No, claro, la Guerra de los Mundos obviamente se va a parecer a una guerra en nuestro mundo, ¿no? Si lo piensas. Pero he de decir que las descripciones de estas máquinas son bastante chocantes para un lector que se espera una máquina alienígena más moderna. Los trípodes de la novela son máquinas de aspecto rudo y totalmente mecánico. Referencia a Se las Half-Life. describe como cazos con Sí, tres es verdad. patas, es decir, que en vez de diseños más orgánicos, con los que se asocia normalmente a la tecnología Y ahora que lo pienso, los cañones estos que disparan las naves de los marcianos estos, son como cuando aterrizas en el... Tío, ¿cómo se llamaba, tío? El juego este, no, hostia, no me acuerdo. El de la super tierra, ¿sabes? Bueno, quien lo sepa... Tío, ¿cómo se llamaba, tío? No me acuerdo, no me acuerdo. alienígena en la ciencia Pero ya sabéis de qué juego hablo, ¿no? ficción, en la guerra de los mundos los trípodes tienen un aspecto muy industrial. Puede que otra predicción de Wells El Helldivers, eso.
Son un poco como cuando te despliegan en el Helldivers, ¿no? Que estás como una puta bala que va al planeta. Sobre la naturaleza industrializada de la guerra moderna y cómo la próspera industria acabará creando las peores armas imaginables. Esta idea se refuerza si tenemos en cuenta que claramente la Guerra de los Mundos es una crítica al imperialismo y al colonialismo. Los británicos Sí. a lo largo del siglo XIX habían construido un enorme imperio y habían Bueno, es lo que he dicho yo al principio del vídeo, justo. Que en este mundo, de cierta forma, salvando las distancias, ¿no? Hemos vivido algo equiparable a una invasión alienígena. Cuando la gente de aquí llegó aquí, ¿sabes? Eran sociedades muy diferentes, tecnológicamente muy diferentes también, con valores que no tenían nada que ver, y ganó el que más fuerza bruta tenía, que eran estos. conquistado territorios extensísimos en la otra punta del mundo, sometiendo a otros pueblos utilizando superioridad militar y tecnológica. Wells aquí invierte esta situación. Ahora son los británicos quienes se encuentran en la posición de los pueblos invadidos. Los símiles son muy evidentes. Al comienzo de la invasión marciana, algunos comentan que si no vienen en son de paz y vienen con ganas de bronca, se les derrotará y listo. Los marcianos que han llegado en los cilindros son muy pocos, y ellos son millones. No tienen ni una oportunidad. Seguro que un guerrero de algún reino africano opinaba lo mismo de esos pocos tipos pálidos ataviados con chaquetas rojas y cascos kaki, para que Sí. luego toda su tropa de guerreros de élite fuese segada por un puñado de tropas coloniales armados con una tecnología que para ellos era incomprensible. El modus operandi de los marcianos también es muy similar a una colonia de extracción, un exterminio sistemático de la resistencia y el desplazamiento de la población nativa sin mostrar demasiada preocupación por sus vidas. Un golpe de realidad para el público británico, que se contentaba con ver cómo el imperio crecía en un mapa y poco más. Otra de las verdades incómodas que expone La historia no es realista. Los españoles habrían copulado con los aliens. Sí, es verdad. Bueno, sería al revés, ¿no? Los aliens habrían copulado con los españoles. Wells es la fragilidad de la humanidad. Durante el siglo XIX, Porque ahora somos nosotros los que recibimos por parte de ellos. el imperio británico era la potencia dominante del mundo, Y sino que habría putos aliens mestizos de alien y español. en general en todo el mundo occidental existía una fuerte confianza en el progreso científico y tecnológico. Esa idea del progreso continuo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero Wells cuestiona esta sensación de superioridad. Al principio, tras presenciar las torpes formas marcianas y a pesar de saber de las terribles capacidades del rayo de calor, nuestro protagonista se siente hasta cierto punto optimista sobre la victoria de la humanidad. Hay un cómic también. Incluso uno de los vecinos comenta que es una pena que sean tan poco accesibles. Sería maravilloso saber cómo es la vida en otro mundo, que ojalá no los maten a todos. Debo confesar que la visión de todo aquel armamento, de todos aquellos preparativos, me excitó enormemente. Mi imaginación se volvió beligerante y derrotó a los invasores de una docena de sorprendentes maneras. Parte de mis sueños escolares de batallas y heroísmo regresó a mí. Por aquel entonces no me parecía una lucha justa. Los juzgaba muy indefensos, en aquel hoyo. El orgullo antes de la caída. Como más tarde le diría el artillero al protagonista, en las coletadas finales del libro, cuando el paisaje de la campiña inglesa ya se ha transformado en una mata de plantas rojas traídas por los marcianos y solo silenciosos pueblos quedan como testigos de lo ocurrido, esto no es una guerra. Al igual que un conflicto entre hombres y hormigas, no es una guerra. Es un exterminio. Es un exterminio. Pero, entonces, ¿cuál es el puto motivo? ¿Cuál es el motivo que tenían de venir aquí? O sea, han venido una misión suicida con el cañón ese, que en la Tierra no hay ningún cañón para que puedan volver ellos a Marte. Han exterminado a la humanidad. ¿Y ahora qué? O sea, ¿cuál era el objetivo? Que la humanidad no se desarrolle tecnológicamente para que les hagan lo mismo, supongo. Porque no entiendo yo que van a coger ahora los recursos del planeta o algo. La mayor potencia del mundo derrotada en una semana. Plan Fútbol de Dazón. Los Ahora- aliens querían llevarse las recetas inglesas. Sí, claro. Esto es como también en Dragon Ball. Tuvimos suerte de que Bills no aterrizase en Inglaterra, ¿eh? Tuvimos suerte de que Bulma no fuese de Inglaterra y le diese comida de Inglaterra, ¿eh? Si no, Dragon Ball Super literalmente sería una ova de 2 capítulos. Puede que una de las escenas más poderosas sobre la guerra de Inglaterra y que verdaderamente reflejan el desastre no sea otra que el sacrificio del HMS Thunderchild, el hijo del trueno. En este capítulo seguimos la desesperada evacuación del hermano del protagonista junto a dos mujeres que se había encontrado en su caótica huida de Londres. Las multitudes Bueno, hay una cosa que me viene a la cabeza. Los aliens eran criminales exiliados, igual que los ingleses hicieron con Australia. Puede ser, puede ser. O bueno, como hacían los españoles también con los criminales que los mandaban a las flotas en los barcos. En la época del descubrimiento de América y eso. que se juntan en las playas ¡Opa, fame! Gracias, güey. Gracias, güey.
Punto esclamativo rovesciato fame 082 acaba de usar un bits. Nos invaden los aliens. Los aliens 500 años más tarde. La leyenda gris es falsa. Nosotros los aliens adelantamos 1500 años a los humanos. Ellos se mataban entre sí por temas de raza. del estuario del Y además tienen la excusa porque justo era la época de la Primera Guerra Mundial. O sea, literalmente estábamos a puntos de matarnos por tema aún más estúpido que el de raza, que es tema de países. Támesis tratan de huir. Ya no era ni racismo, era por tema de países y política. Y lo peor es que luego en unos años iba a pasar otra vez con la Segunda Guerra Mundial. Tenían la justificación perfecta los aliens. Viéndose a cientos de barcos que vienen desde el Como diría el Chocas, tío, es que los civilizamos, joder. Bajamos de Marte y civilizamos a los putos humanos, joder. Que si no fuese por nosotros, aún estarían matándose en la Segunda y Tercera Guerra Mundial. continente en su busca. Los barcos tratan de cargar tantos refugiados como puedan. Se podrían haber quedado mucho más esperando a más refugiados, pero entonces llegó a sus oídos el inconfundible sonido de la artillería. El pánico comenzó a expandirse y los barcos comenzaron a zarpar mar adentro. El hermano, mientras observa a tierra, vio alzarse en el horizonte la ominosa figura de un trípode. La máquina comenzó a avanzar a una velocidad increíble hacia la orilla. Los centenares de barcos tratan de alejarse tanto como pueden, sabiendo Yo también que esa conozco un levante figura trípode que ya pisa la arena de la playa es sinónimo de una muerte terrible. Pero claro, al estar cargados de refugiados, y no los es de barcos Marte. avanzan muy lento. Es entonces cuando un gran barco pasa cortando el mar como un arado gigante, el acorazado Thunderchild. Otros dos trípodes hacen acto de presencia y se juntan al primero, metiendo sus alargadas extremidades en las olas, y podríamos decir... Tío, joder, es que los de Júpiter sí que destruyeron a los de Saturno, joder. Sustituyeron a los de Saturno, joder. Tú si vas a Saturno, todos tienen rasgos de persona de Júpiter, joder. Nosotros a los de la Tierra los integramos en nuestro imperio. Los integramos. Y los educamos, joder, ¿vale? Puto ignorante de mierda. mirando con curiosidad al coloso que se aproxima hacia ellos a toda máquina. Los marcianos parecen sorprendidos, no abren fuego, como fascinados por aquella extraña forma que se aproxima. Pero esta especie de confusión no dura. Uno de los trípodes apunta un arma de calor y abre fuego. Dios. El agua se evapora al instante, creando una gran nube de vapor. El agua se evapora al instante, Y el metal del casco de la rompiendo la tabla de tipos. nave se pone al rojo vivo. El rayo la ha atravesado como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. Al estar a una distancia de quemarropa, los cañones del Thunderchild comienzan a resonar. Una lluvia de proyectiles, mientras la mitad del barco expulsa un humo negro que delata una avería interna. Uno de los trípodes es alcanzado de lleno y colapsa. Se escuchan gritos y vítores desde las embarcaciones, pero la alegría no dura. Los otros dos trípodes continúan disparando con el rayo de calor. Bueno, pero saben que los pueden derrotar a cañonazos. Eso ya es algo, ¿eh? La caldera del interior del acorazado entra en combustión. Llamas comienzan a salir por las chimeneas. La tripulación del Thunderchild, sabiendo que en cualquier momento van a saltar por los aires, dirige la embarcación en dirección a uno de los trípodes, que es embestido y derribado. Ahí acaba la travesía del buque. Una muralla de humo y vapor engullen al barco y al tercer marciano, tapando el desenlace de la contienda. El sacrificio del acorazado para proteger a los refugiados, a pesar de ser un acto heroico, no acaba de remediar el tono sombrío del libro. El orgullo de la flota más poderosa del mundo, derretido como un cubito de hielo por 3 trípodes en unos pocos minutos. Literalmente el acorazado se la dejó con caca a los aliens estos, ¿eh? Pero nos ganaron, pero se la dejamos con caca. Este libro no se centra simplemente en los encontronazos directos con los marcianos. La trama explora, de una forma siniestramente realista, las reacciones que tendría la población El alien general saca un laserazo desintegrador, Pachi de la nada. Asturiano saca la capallo. ante una invasión de este tipo. Los Así aliens pasó, son así importantes, pasó. obviamente, pero una gran parte Pasó del libro más o menos se centra así. en retratar la sociedad occidental moderna, entre comillas. El hecho de que la historia esté contada en primera persona, a modo de un informe o diario, también ayuda a que se sienta tan cercana y realista. Todo el libro no son más que las vivencias del protagonista y de su hermano durante la invasión marciana. Una especie de artículo en el que el protagonista explica con todo lujo de detalles las reacciones de la población a la invasión. Está escrita en primera persona, que también es la forma más simple para escribir un libro que hay. El miedo es un elemento fundamental de la trama. Como este podría destruir más rápido nuestra sociedad que la invasión en sí. No por nada la transmisión A Jesús G. Maestro no le gustaría eso, ¿eh? Que esté en primera persona narrada. radiofónica de Orson Welles de la Guerra de los Mundos en los años 30, Esta es. que simulaba un boletín informativo de una invasión extraterrestre, Esta es la bromita que salió mal. sembró el pánico entre los oyentes. El caso es que cuando los rumores comienzan a expandirse y se presencian los rostros desfigurados y las miradas perdidas de aquellos que han presenciado el horror absoluto, es cuando salen a la luz los instintos humanos primordiales. Algunas personas intentan ayudar a las demás, mientras que otras solo piensan en su supervivencia. El gen egoísta comienza a gritar en el cerebelo: tú y los tuyos primero, los demás que se busquen la vida. Es un sálvese quien pueda.
A lo largo de la historia nos encontramos todo tipo de personajes que retratan diferentes respuestas psicológicas hacia una catástrofe de dimensiones extintivas. El Los hay bebé. que se encuentran en un estado de negación perpetuo. Otros, de hecho la mayoría, siguen el instinto de huir tan lejos como sea posible. Otros mantienen una actitud de rebeldía frente al invasor, a pesar de que saben perfectamente que en realidad no hay nada que hacer. Estos personajes son una forma en la que Wells nos interpela directamente a los lectores. Míralo, aquí. Atormentado. Qué panel, ¿eh? Atormentado. Mientras que el puto alien este lo mira a los ojos directamente, ¿eh? Dos civilizaciones destinadas a no entenderse. Dime, ¿cuál serías tú? Sé sincero. Porque a decir verdad simplemente seguimos a una persona normal y corriente, que se dedica a escribir los artículos de filosofía que hemos mencionado antes. No sabemos su nombre, es un protagonista anónimo, no es un personaje extraordinario, ni siquiera importa su nombre. Es como si Wells nos dijese que este tipo que se arrastra por los matorrales e intenta salvar lo poco que queda de su vida anterior, podría ser perfectamente tú. Podría ser perfectamente tú. O sea, La Guerra de los Mundos era un fanfic de Wattpad de estos de que pones tu nombre, ¿sabes? Que ponen tu nombre en blanco y te imaginas que se llama como tú el prota. En esta historia no hay héroes. No se representa a la sociedad inglesa como una civilización fuerte y unida, dispuesta a salvar el mundo, gracias a su inteligencia o a su tecnología. Al contrario, el gran imperio británico y toda su sociedad se muestran completamente indefensos. Pues como en la vida real, ¿no? Las ciudades quedan destruidas, miles de personas huyen desesperadamente y el orden social colapsa. Para un que te lector británico de proyectes, la época, exacto. esta era una perspectiva aterradora y un cubo de agua muy fría. Ahora bien, finalmente la humanidad sale victoriosa. ¿Pero cómo? Pues no gracias a ingenio o valentía, sino Ganamos. prácticamente por casualidad. El mundo termina siendo salvado por algo insignificante. Los microorganismos terrestres que infectan y hacen enfermar mortalmente tanto a la vegetación marciana como a los propios marcianos. ¡Dios! ¡Dios! Como en América, tío. Les llevamos la gripe. Dios, otra vez más la gripe de España gana. La justificación es que al estar tan Las enfermedades europeas vuelven a ganar. avanzados, los marcianos consiguieron eliminar todas las enfermedades y microorganismos dañinos de su planeta hace generaciones, por lo que no tuvieron en cuenta los microorganismos terrestres, o asumieron que en la Tierra ya habíamos conseguido un mismo grado de dominio biológico. Así que Wells rompe con la idea de que la tecnología siempre puede solucionar cualquier problema. A veces la salvación viene de los seres más humildes de la creación. Dios. Pero esto no es un final Volvieron a ganar los microorganismos europeos. definitivo. Otra vez. Puede parecer un final feliz, pero hay una siniestra sombra que el protagonista subraya en su informe. Esto es el marciano este en la cápsula esta con líquido. Es la escena postcréditos, de Marvel. Que probablemente esto no era más que una Ha quedado uno vivo. avanzadilla, un intento inicial que salió mal, pero que puede considerarse una prueba por parte de los marcianos para comprobar las capacidades humanas. Seguramente estén esperando otro alineamiento óptimo entre la Tierra y La gripe. Humanidad, no estás sola. Marte, para volver a intentarlo. Es decir, que la humanidad tendrá que prepararse para enfrentar otra oleada, puede que mucho más numerosa. Esto no es más que el comienzo. Obviamente no hay segundo libro, así que Wells nos deja a libre interpretación lo que ocurrirá después. Una gran guerra marciana en la Tierra, una invasión de Marte estilo steampunk gracias a los estudios de la tecnología marciana, Dios. o puede que los marcianos desistan y opten por una opción más diplomática. Todas las cartas están sobre la mesa. ¿Qué creéis vosotros? Final abierto, Dejó final abierto para secuela, A ver quién la escribe. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La temporada 2 va a ser loca, La temporada 2 pinta bien. Y no me vengáis con que os he hecho spoiler porque es un libro que tiene más de 100 años. Aún así, he dejado muchísimos detalles fuera del vídeo, así que podéis leerlo igualmente, que es una maravilla. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado el vídeo, dad like, compartid y suscribiros al canal. Me ayudáis mucho de esta manera. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, Davidchenko. Muchas gracias por otro gran vídeo. Tío, me encanta este canal, creo que es de mis favoritos de YouTube. Bueno, siempre lo digo. Pero siempre lo digo porque es verdad. Si la roca saliera en la guerra de los mundos. Quiero que mi personaje derrote a un alien a puñetazos, que no sangre y destruya al rey alien sin recibir un solo golpe, ¿vale?